Bienvenidos a un nuevo noticiero del Poder Judicial. Nos encontramos en la Plaza de la Constitución, en pleno barrio cívico de Santiago. Un lugar donde se reconoce la trayectoria de los presidentes chilenos, tales como Jorge Alessandri Rodríguez, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende Gossen, además del jurista chileno Diego Portales. Desde acá los invitamos a conocer los titulares de esta edición. Informe de Carabineros revela que más de la mitad de los asesinatos que ocurren en Chile no tienen detenidos. Encuentran libros que datan desde 1860 en tribunales de La Serena. En los últimos 3 años se han incrementado los índices de homicidios en el país según un estudio entregado por Carabineros. El año pasado hubo 528 crímenes y más de la mitad no tuvo detenidos. La principal razón es la dificultad con que cuentan las policías para obtener pruebas contundentes y así juzgar a los sospechosos. Con premeditación o alevosía, ya sea simple o calificado, el 2014 se registraron 528 casos de homicidios en el país. Sin embargo, un estudio de Carabineros arrojó que en 291 casos no hubo detenidos en el primer procedimiento policial. Una cifra que para muchos puede ser sorprendente, pero tiene un fundamento por los tipos de denuncias que día a día reciben los organismos públicos chilenos. No hubo personas aprehendidas en el procedimiento que ocurrió en ese momento. Bien puede ser que la investigación a los 2 días, al día siguiente y a la semana siguiente, Carabineros puede tener una persona aprehendida que va a depender de la investigación en la medida que corresponde a Carabineros de Chile. Esta cifra, que revela ausencia de detenidos infraganti, es la más alta en los últimos 3 años según estadísticas elaboradas por Carabineros. Las investigaciones por homicidio en la Fiscalía Nacional también aumentaron en el 2014, llegando a 1.780 casos compuestos por investigaciones de Carabineros, PDI y de la propia Fiscalía. En el Ministerio Público aseguran que estas mediciones y la falta de detenidos se suman más variables en el delito. Hay un incremento sostenido. Ahora hay que hacer esta distinción que claro, que igual hay homicidios tentados, donde el riesgo para la vida de la persona prácticamente no existió, pero la intención de matar es bastante clara. El índice de homicidios permite realizar análisis comparativos entre la criminalidad a nivel nacional e internacional. Los homicidios se supone que son el mejor registro que se tienen por la presencia de un cuerpo. Distinto es el caso de los delitos contra la propiedad, por ejemplo, que dependen que la gente denuncie esos delitos y por lo tanto hay una cifra negra, se supone mucho mayor en el caso de otros tipos de delitos que en el caso de homicidio. En Latinoamérica son asesinadas 380 personas al día según las cifras de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito. Según las tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes, Chile solo alcanza el 3%. Venezuela es el país que presenta más homicidios con un 53%. Sigue siendo una tasa relativamente baja en relación al resto de la región latinoamericana, que de hecho es reconocida mundialmente como la más violenta del mundo. Entre las características del delito, la herramienta más utilizada es el arma de fuego, seguida por el arma cortopunzante, en contexto de discusiones, riñas o rencillas en la vía pública. Estamos hablando en torno al 90% son hombres las víctimas. Primer dato. Respecto de los rangos de edades, principalmente están asociadas con personas de 18 a 29 años, de 30 a 49 años, que eso es más de un 60%. Entre los delitos de mayor connotación social, el homicidio solo representa el 3% comparativo a nivel internacional. Sin embargo, en promedio, según datos de la Fiscalía Nacional, las investigaciones por homicidio duran 13 meses en encontrar culpables. 5 libros que datan de 1860 fueron encontrados en el edificio de la Corte de Apelaciones de La Serena luego de realizar una remodelación. Estos se restauraron y pasaron a ser parte del patrimonio de las bibliotecas del Poder Judicial. Por casualidad, así fueron descubiertos más de 300 libros en la Corte de Apelaciones de La Serena. De estos, el más antiguo data del año 1761. Está escrito en latín y trata sobre el procedimiento civil español. Se rescata patrimonio cultural de la Corte. Además que se encontraron en el juzgado del primer juzgado de letras de La Serena, que es el juzgado más antiguo de la jurisdicción.
El descubrimiento de los escritos se produjo durante trabajos de remodelación al edificio donde actualmente funciona el primer juzgado de letras de La Serena. Los documentos estaban bajo una escalera y en su mayoría son libros de contabilidad, actas y notificaciones. Estaban haciendo un trabajo para abrir una puerta de emergencia que da a calle Prat de La Serena, y en ese contexto las personas que estaban trabajando encontraron debajo de la escalera, que estaba con una pared falsa, encontraron estos textos. Pero no son los libros más antiguos de la biblioteca. En el recinto hay libros que datan del año 1606. Estos textos llegaron a esta corte por orden del Supremo Gobierno, que cuando hace instalar las Cortes de La Serena y de Concepción, le ordena al bibliotecario de los tribunales en Santiago sacar libros duplicados para hacer la primera colección. Los libros hallados hace casi 2 meses están en proceso de restauración y serán sometidos a una conservación preventiva para luego ser incorporados a la biblioteca del Tribunal de Alzada. Durante esta edición iniciaremos una nueva sección que nos dará a conocer las distintas constituciones que ha tenido Chile en su historia. Durante el periodo entre 1811 y 1830 hubo diversos reglamentos constitucionales. El primero fue a un año de la Junta de Gobierno de Mateo de Toro y Zambrano, en 1811. En Chile, el primer texto legal de tipo constitucional corresponde al Reglamento para el Arreglo de la Autoridad Ejecutiva Provisoria de 1811, el que fue redactado principalmente por Juan Egaña, pocos meses después de la primera Junta de Gobierno de Mateo Toro y Zambrano. La Junta se había creado en septiembre del año 10, las autoridades recién se habían elegido, no habían sesionado regularmente. Y entonces el año 11 es el año en que empiezan a hacer las primeras iniciativas. El país aspiraba a una organización pública, debido a la situación que enfrentaba España luego de la captura del rey Fernando VII en 1808, que llevó a un ambiente de cambios y adaptación en búsqueda de la independencia de la corona española. Napoleón dominaba España, el rey Fernando VII estaba cautivo, y ellos habían asumido supuestamente la soberanía que les correspondía a esta capitanía, a este reino. Redactado y aprobado por el Congreso Nacional el 14 de agosto de 1811, el contenido del reglamento constitucional establecía un ejecutivo colegiado de 3 integrantes y un Congreso unicameral. El Congreso unicameral, como su nombre lo indica, es de una cámara. Solo en la década siguiente va a haber legislativo bicameral, que es el que mantenemos hasta hoy. En el caso del Ejecutivo, es un Ejecutivo que es importante entenderlo, es provisorio, o sea, va a durar hasta que se dicte una constitución propiamente tal. El texto legal contiene 19 artículos, el primero de ellos referente al Congreso Nacional. Se señala como único depositario de la voluntad del reino y correspondía al lugar donde se conocía exclusivamente el cumplimiento de la ley. El sentido que hay cuando se establece el Congreso Nacional es un cambio parcial de paradigma de organización política en Chile. Hasta 1810 la reglamentación de gobierno en Chile, así como también las formas de operar, eran dependientes de la monarquía castellana. Pareciera que solo algunos pudieron dar cuenta que jurídicamente el país ya era independiente. Jurídicamente Chile es independiente a la altura de junio más o menos, de 1811. ¿Por qué? Porque se produjeron las elecciones para el Congreso, bueno, en Santiago. Las autoridades, Juan Martínez Rossi y todo el grupo de la Junta de Gobierno, digamos, suprimieron la Real Audiencia. O sea, la anularon y crearon el Tribunal Judicial. El 15 de noviembre de 1811, un golpe militar termina con este reglamento. El artículo 19 de nuestra Carta Fundamental resguarda nuestras garantías constitucionales. En este capítulo les invitamos a conocer el número 3 y que tiene que ver con la igualdad en la protección de la ley.
El número 3 del artículo 19 establece una serie de derechos para las personas en relación con el sistema judicial y con el sistema penal. El derecho más importante es que toda persona tiene derecho a defensa jurídica, tiene derecho a tener un abogado que la pueda defender en materias civiles o penales. Pero además, la Constitución establece una serie de otros derechos vinculados al sistema judicial. Por ejemplo, toda persona tiene derecho a un juez natural. ¿Qué significa esto? Que la persona tiene derecho a que, si es juzgada, lo sea por un juez establecido por la ley, por un tribunal creado por la ley con anterioridad a los hechos que es juzgada. Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales. Este numeral 3 establece varios requisitos en relación con temas penales. Por ejemplo, los delitos deben estar expresamente señalados por la ley en un código penal. Nadie puede ser acusado por un delito si la conducta por la cual lo acusan no constituye un delito expresa y detalladamente descrito en el Código Penal. Además, no hay retroactividad penal. Nadie puede ser juzgado por un delito que no era delito a la fecha en que cometió los hechos, ¿sí? Y establece además el beneficio de la pena más favorable, lo dice la Constitución, ¿no? Si las penas asignadas a un delito son más benevolentes, se rebajan, ese beneficio se aplica a las personas, ¿no? Aunque ya estén condenadas eventualmente o en la cárcel, se les aplica igual este beneficio. A continuación les invitamos a conocer diversas informaciones del Poder Judicial en nuestro bloque de contingencia. La segunda sala de la Corte Suprema decidió absolver en fallo unánime a Paulina González Céspedes, quien había sido condenada por el delito de cultivo de cannabis sativa a la pena de 41 días de prisión. El máximo tribunal acogió el recurso de nulidad presentado por la defensa, pues concluyó que la condena solo era parte de una actividad mancomunada del grupo Triagama, que le daba un uso ritual alucinógeno a la droga y destinada al consumo personal exclusivo y próximo. La Corte Suprema ratificó algo que ya otros tribunales han estado haciendo, pero este es el tribunal más importante del país, así que lo que ellos digan también es una señal para otras instancias y para la gente también, para que se atreva a defenderse en función de sus derechos, de sus garantías, que eso ya quedó claro que están establecidas y que pueden efectivamente respetarse sin comprometer ningún otro bien jurídico. El Centro de Medidas Cautelares de Santiago realizó la cuarta jornada interdisciplinaria de estudios sobre el adulto mayor, dirigida a estudiantes, profesores, funcionarios y centros de apoyo. El seminario abordó los derechos y deberes de los adultos mayores en Chile a partir de la protección jurídica actual. La actividad, que fue desarrollada en conjunto con el Centro de Estudios Jurídicos de la Universidad San Sebastián y el Servicio Nacional del Adulto Mayor, contó con la presencia de 4 expositores. En representación del Poder Judicial, la magistrada Jessica Arenas, del Segundo Juzgado de Familia de Santiago, se refirió al tema género, vejez y maltrato. El presidente subrogante de la Corte Suprema, ministro Milton Huica, recibió en una audiencia al senador de la República, Alejandro Navarro. Durante la reunión, el parlamentario le entregó su apreciación sobre la actuación de la justicia militar a raíz de las últimas manifestaciones en que 3 estudiantes resultaron heridos. La ubicación de la Plaza de la Constitución resulta estratégica, ya que en sus alrededores se concentran importantes edificios gubernamentales como la Moneda, la Intendencia de Santiago, el Banco Central y los Ministerios de Hacienda, Relaciones Exteriores y Justicia, edificios que datan de 1930. Desde acá nos despedimos, dejándolos como siempre invitados para que visiten nuestras diversas plataformas digitales del Poder Judicial. Nos vemos en una próxima edición.